Bienvenidas y bienvenidos a Democracias en Disputa, el podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Temporada 1. La CENTE y el movimiento magisterial. Hola, buenas tardes, estimados y estimadas escuchas. Bienvenidos a nuestra temporada número 1, la CENTE y el movimiento magisterial. El día de hoy les traemos el capítulo Pedagogías críticas y proyectos alternativos de educación en el magisterio democrático. Mi nombre es Israel Jurado y me acompaña mi compañera Pilar Godínez. Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás? Hola Israel, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a platicar acerca de este tema tan interesante y tan importante para estos años, ¿no? Y sobre todo para todas las infancias, las adolescentes, los adolescentes que están regresando a las aulas después de estos años pandémicos. Después de un largo periodo de pandemia, después de toda una serie de formas de aprendizaje, ¿no?, que experimentamos todos a partir de la virtualidad, ¿verdad? Pero creo que aquí hay dos aspectos que quizá no hayan sido trabajados adecuadamente por las autoridades educativas, ¿no? Las formas pedagógicas, las estrategias pedagógicas para lograr el aprendizaje, para lograr alcanzar los objetivos que se plantea el propio sistema educativo, pero sobre todo también un aspecto que es la crítica, ¿no? Formar estudiantes críticos. Una educación que forme estudiantes críticos, científicos. Entonces, ¿qué es esto de la crítica? Pilar, ¿tú qué entiendes por una pedagogía crítica? Esa es una gran pregunta. Fíjate que el último año que yo di clases en secundaria me lo pregunté muchísimo. Yo decía, bueno, ¿cómo tenemos que hacer o cómo debe ser la formación de un pensamiento crítico en alumnas y alumnos que están pensando en mil y una cosas a la vez, ¿no? ¿Cómo podemos ir presentando justamente un panorama muchísimo más amplio que el del salón de clases, ¿no? Creo que una educación crítica es aquella que le permite a las alumnas y a los alumnos ver más allá de sus entornos inmediatos, ¿no? Sobre todo en estos años de formación tan turbulentos que son, ¿no?, las adolescencias. Pero también, y pensando justamente en cómo deben ser las estrategias para formar esa conciencia crítica, me pregunto mucho cuáles son las alternativas, cuáles son las estrategias que nosotras y nosotros como docentes podemos utilizar en las aulas, ¿no? Eso fue mucho de lo que me pregunté en mi último año de dar clases, ¿no? Y también los mismos alumnos y sobre todo las alumnas me decían, ¿no? Es que ¿a qué se refieren cuando nos piden que seamos críticos? O sea, me piden que examine a detenimiento todos y cada uno de los aspectos que hay, por ejemplo, en el espacio geográfico, o me están pidiendo que dé mi opinión sobre esos aspectos, ¿no? Que son cosas distintas. Y esa parte me parece maravillosa porque creo que también una parte de la crítica es como tener este recurso imaginativo, ¿no? No solo en el salón de clases, sino también fuera del salón de clases. Sí, vaya que hoy más que nunca necesitamos verdaderamente tener de forma clara el panorama sobre qué clase de educación necesitamos hoy como sociedad. Y bueno, pues para abordar estos y otros temas, hoy contamos con la presencia de la doctora Teresita Garduño. Ella es investigadora, fundadora y directora de la Escuela Activa Paidós y la hemos invitado para que nos ayude a profundizar sobre todos estos temas. Bienvenida, doctora Tere, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Israel. Gracias por la invitación. Con mucho gusto de estar con ustedes nuevamente en estos espacios de intercambio. Muchísimas gracias, doctora. Pues yo quisiera iniciar preguntándole ¿qué son las pedagogías críticas y cuáles podrían ser sus principales autores o referentes? Si usted nos hiciera favor de ayudarnos a esclarecer esto. Bueno, pues la pedagogía crítica, como bien lo estaban diciendo hace un momento, es una pedagogía que enseña a cuestionar, pero a cuestionar sobre todo un modelo de dominación cultural que se impone sobre las personas, que impone sus creencias y las prácticas que llevan a esas creencias, ¿no? Se trata de que los estudiantes puedan entender
porque la cultura que se les ofrece es una forma de dominación. Y ahí yo diría que para mí el más importante, estoy hablando en lo personal, es Freire, Paulo Freire. Paulo Freire, que establece un diálogo muy fuerte, muy profundo con Henri Giroux, y que permite cuestionar a Giroux, el modelo norteamericano, y que ahora está muy representado por Peter McLaren, muestra algo muy importante. La pedagogía normalmente funciona como una pedagogía del oprimido. De hecho, así se llama uno de los libros de Freire. Una pedagogía de una educación bancaria que hace que la gente acumule, se mete en la cabeza todo lo que obligan a que tiene que aprender, ¿sí? Y que se someta a eso. Es una pedagogía del sometimiento, en donde el que sabe es el maestro, el que manda es el maestro, el que habla es el maestro, el que disciplina es el maestro. El estudiante se calla, el estudiante repite, el estudiante piensa lo que el maestro le dice que tiene que pensar y obedece. Prácticamente es una pedagogía de la obediencia. En esa pedagogía contra la que Freire luchó mucho, el educador es el sujeto del proceso y el estudiante es un objeto. Eso es algo muy grave, ¿no? Porque además nunca toma decisiones el estudiante, nunca decide que sus preguntas sean pertinentes, y esto lo lleva a una cultura del sometimiento. ¿Qué busca la pedagogía crítica? Que el estudiante construya su visión de la realidad, desde su propia cultura, desde sus propios paradigmas, desde su propia herencia familiar, y que se enfrente. Decía Giroux, y algo muy interesante, que en Estados Unidos se impone una cultura del oprimido sobre los estudiantes afros y latinos, y la gran mayoría de ellos tienen una expulsión de la escuela muy temprana. Es la cultura de la escuela la que los expulsa porque no legitima nada de sus saberes. Entonces, uno de los puntos de la pedagogía crítica es reconocer que el sujeto llega a la escuela con una cultura propia, con un lenguaje, con una cosmovisión que le permite enfrentar la realidad de cierta manera, ¿no? Y toma conciencia de esa cultura. La autoconciencia es muy importante porque le permite, por ejemplo, reaccionar ante la normalización de la violencia. La violencia, que en muchos espacios culturales es una forma de funcionar, la opresión, el señalamiento social, la discriminación. ¿Para qué? Para poder cambiar sus condiciones. O sea, una visión crítica, una pedagogía crítica lleva al sujeto a decir, esto no me gusta. A una mujer, a un adolescente, decir, no me gusta vivir en un mundo donde yo siempre estoy atrás, yo siempre soy la que estoy en el error, si algo me pasa es mi culpa, ¿sí? Y a tomar conciencia de esto para contrarrestar una mentalidad subordinada, que es una mentalidad de un mundo capitalista. El que no produce, el que no tiene esta herencia cultural de quien tiene el poder, está en error. Entonces, ahí hay una posición muy clara. De hecho, Giroux no solo recupera una pedagogía neomarxista, sino propone una pedagogía radical. Él dice que hay que arrancar de lleno este tipo de dominación, que sobre todo, como bien lo decía Pilar, en el caso de las secundarias y la preparatoria, son modelos muy fuertes sobre los estudiantes que tienen que someterse a lo que el profesor sabe y dice. Y todo lo que ellos piensan, cuando ellos dicen, ¿para qué me va a servir esto que estoy aprendiendo en las matemáticas? El profesor dice, para que puedas ser un buen profesionista, lo cual es falso. O sea, hay muchos conocimientos que no van a volver a descartar. La pedagogía crítica busca superar la desigualdad, busca superar la exclusión y busca redignificar la situación del sujeto y también del maestro, también del docente. Porque hay que aclarar, el docente muchas veces desarrolla una pedagogía del sometimiento porque es sometido también por los otros, por el director, por el supervisor, por la SEP, por todos los que están en la escala superior, ¿no? Y se trata de que precisamente en esta relación mucho más horizontal, mucho más igualitaria, puedan transformarse estos escenarios socioculturales donde se mueve. Y va a permitirle al sujeto cuestionar ese sistema capitalista de reproducción. Bourdieu decía,
teoría de la reproducción, lo que propone es reproducir el modelo social para conservar a la sociedad tal como ha sido. La pedagogía crítica dice, no, hay que romper esta práctica social que obliga a los dominados a seguir siempre dominados y los obliga a tener un empleo finalmente de subordinación, nunca una posibilidad de tomar decisiones. Entonces, yo creo que algo muy importante que plantea la pedagogía crítica es que no hay una pedagogía neutra. Alguien dice, bueno, es que cuando enseño matemáticas es neutro. No, nunca hay algo neutro. Siempre hay una posición de clase, de opresión de las clases en esa relación. Y un punto fundamental que plantea Freire es que hay que reconocer al educando como sujeto histórico. No solo al profe, no solo a la maestra, sino al educando también, en donde su relación con el conocimiento es una relación de autonomía. McLaren dice que de hecho la adquisición del conocimiento no es una práctica individual, sino social, que va contra las costumbres de la escuela. La escuela dice, tú tienes que estudiar para pasar tus exámenes, para saber, y McLaren dice, no, es una construcción social. Esto implica una naturaleza dialéctica de esta pedagogía crítica, en donde precisamente va a permitirle al sujeto a liberarse de las trabas culturales de una sociedad machista, patriarcal, de dominación, opresora, capitalista, que le va a permitir poder usar sus herramientas para transformar su situación. Es un poco una visión general de lo que podría ser la pedagogía crítica. Y justo, profesora, que acaba de hablar también como del papel de los maestros en esta relación, que es tanto de los alumnos hacia los maestros y de los maestros hacia los alumnos, y también justamente con otros grupos al exterior. Me gustaría preguntarle, ¿cómo son reapropiadas estas pedagogías críticas, todo este bagaje por el magisterio democrático? Bueno, es una pregunta de mucho reto, Pilar. Yo he estado muy cerca de los profes, de las maestras del magisterio democrático, de la sección democrática del CENTE, el que construye la CENTE, y estoy realmente admirada de ver lo que pasa. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el CIMPECES. El CIMPECES es el Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo del Río Ríos, sí, ese Ríos que nosotros vimos en las historietas, y es un espacio de investigación muy impresionante, de investigación, de estudio, de reflexión, de comunicación, de formación de profesores con miradas críticas alternativas en ciencias sociales. Y son visiones contra la hegemonía de las ciencias sociales, la imposición de una ciencia social vertical que decide por dónde debemos de caminar. Esa instancia es de un gran peso en la formación de profesores en Michoacán. De hecho, ellos logran un convenio, una especie de convenio cobijado por la UPN de Zamora, Michoacán. Tienen una estructura jurídica, o sea, no es un taller que aparece de repente, no, estamos hablando de una estructura muy sólida que hace un trabajo, tiene un reconocimiento, tiene una estructura jurídica y hace trabajos de formación permanente con profesores fundamentalmente de Michoacán, aunque tienen un trabajo en Latinoamérica. Tienen formación para profesores de todo el país y tienen aportaciones. Por ejemplo, Peter McLaren tiene un trabajo importante con ellos y da la posibilidad de trabajar fundamentalmente una formación en derechos humanos, estableciendo convenios con otras instituciones. Por ejemplo, ellos tienen con la Red Global local para la calidad educativa, con el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes, que es OIREPOD, con el grupo de trabajo de Claxo, de reformas y contrarreformas educativas, y al portal mundial Otras Voces en Educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que están instalados en un espacio de construcción colectiva de altísimo nivel, ¿sí? Más allá de lo que podría ser simplemente un taller de profes. Estamos hablando de un taller de formación profundo, ¿no? Y como es un centro de investigación decolonial, tiene claridad de que su ámbito de trabajo social es un ámbito muy amplio en territorios ellos le llaman de nuestra América, o sea, porque son territorios americanos, son de seminarios americanos, y permite hacer un trabajo de contrarreforma educativa.
a las reformas educativas de los estados hegemónicos. O sea, yo me quito el sombrero por el enorme esfuerzo que ellos hacen y por ese espacio de formación de pedagogía crítica. Hay otro ejemplo del cual quiero hablar, que es, me voy a Oaxaca, me voy a la sección 22. Oaxaca tiene CONCENCOS, que es su centro de comunicación social de la sección 22, tiene también los CEDES, que son estos centros de educación. Si uno revisa los principios de CENCOS, tienen acciones sobre el territorio, por ejemplo, tienen acciones ante la pérdida de la soberanía nacional alimentaria. O sea, ellos hacen un trabajo de reflexión sobre cómo la acumulación de los medios de producción, los cambios drásticos que ha sufrido el territorio en la naturaleza, la sobreexplotación de los recursos naturales, el deterioro del medio ambiente ha provocado un déficit alimentario en la población, y hacen trabajos de oposición a esta explotación. Se reconocen como un movimiento incluyente que reconoce a la mujer en su lucha en el ámbito social, familiar, sindical, educativo y político. Y hay un trabajo muy fuerte en ese sentido. Hay un trabajo muy importante en educación especial. Uno de los movimientos más fuertes que se opuso a la desaparición de educación especial en el artículo 3 constitucional fue el CEDES de Oaxaca. O sea, ese trabajo tan importante que ellos hacen para defender estos territorios conquistados en donde hay una producción muy clara de propuestas alternativas, están ampliamente defendidos, pero conscientemente. Desde luego que la niñez está en el centro de su lucha para dotar a la niñez oaxaqueña de espacios, como es ahorita el trabajo que están haciendo en bibliotecas, para tener espacios dignos de formación. El Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la sección 22 tienen jornadas de formación. Ellos desde hace muchísimo tiempo hacen sus propios talleres de formación anuales. Normalmente son talleres que hace la SEP, pero ellos han tomado la batuta y deciden sus propios talleres, y tienen el PTEO, el Plan de Transformación de la Educación de Oaxaca, que fue construido en un acuerdo con el Instituto Nacional Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO. Tiene programas importantes, los programas que es el mejoramiento escolar, la propuesta educativa, el mejoramiento de la infraestructura y el programa de formación de profesores. Entonces, son dos ejemplos que doy yo de un trabajo muy fuerte desde el magisterio, en donde se apropian de una posición crítica, de una pedagogía crítica, y tratan de hacer un trabajo de colectivos, de proyectos colectivos para transformar la educación. Conozco varios de los proyectos generados en el PTEO y son un ejemplo de respeto a la tradición local y de construcción en conjunto para rebasar esta pedagogía colonial que los ha hecho someterse, ¿no? La formación de los maestros ha sido muy importante, y yo creo que la intencionalidad de transformación es evidente. Ahora, esto que nos comenta nos abre un panorama muy amplio, en el sentido de que pues estamos no solo hablando de la educación como terreno en disputa, sino que a partir de la propia educación se pueden disputar otros terrenos, ¿no? Con estos intereses pues de dominación, estos intereses capitalistas, vaya, esta visión colonial, ¿no? Que todavía pues nos afecta mucho. Y bueno, pues en este sentido, y retomando también esto que usted nos comenta sobre cómo los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación ponen sobre la mesa sus propuestas alternativas, libertarias, críticas, ¿no? para formar a los estudiantes. Quisiera preguntarle cuáles cree usted que sean los contrastes que existen entre los proyectos alternativos de educación frente al modelo oficial en México, y además, pues desde su propia experiencia, ¿qué resultados ha observado usted en la aplicación de estas pedagogías críticas? Bueno, yo creo que hay un punto importante. Estos movimientos alternativos de los profesores y profesoras democráticos han permitido que los diferentes miembros de las comunidades educativas
tomen conciencia de que no se puede desarrollar una pedagogía pertinente cuando esa pedagogía se alinea a las estructuras de poder. ¿Qué quiero decir con eso? Que desde la perspectiva de la SEP hay que seguir los programas, hay que tener una secuencia, hay que seguir los ordenamientos, hay que hacer los consejos técnicos como se plantean en las guías operativas que se distribuyen nacionalmente, hace a los profesores sumamente preocupados por seguir los programas, y en el caso de estos proyectos alternativos hay una libertad y autonomía de pensamiento muy importante. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, si yo me voy a Michoacán, ahí tienen un programa que es el PDCEM, que es el Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán. Bueno, este programa tiene ya un largo rato de existencia, surge de la necesidad de los trabajadores de una educación pertinente y tiene algunos principios fundamentales. Uno de ellos, que a mí me llama mucho la atención, es la necesidad de tomar las decisiones en colectivo, en asambleas, de los niños, niñas, adolescentes, de los profes, de las maestras, de los directivos y de las familias, de la comunidad. De hecho, una de las escuelas hablaba de que tuvieron que discutir mucho por qué no le iban a poner barda a la escuela, porque tienen una cisterna ahí en la escuela que puede guardar agua y en el tiempo en que hay sequía, la gente de la comunidad va por agua. Entonces tomaron la decisión de que no había barda, que era el agua para todos. O sea, esa es una decisión de mucho peso que tiene que ver con la dinámica de la población y fue una decisión, hace poco en Michoacán nos comentaba el profe cómo habían decidido esto, ¿no? Entonces, lo primero es, son críticos de la realidad, toman decisiones colectivas y la escuela es un espacio de resistencia ante esas imposiciones. Entonces, deciden su programa de trabajo, la organización comunitaria, los proyectos productivos que van a realizar y buscan que haya un espacio de construcción común, en donde lo público se convierte en colectivo, ¿sí? Y lo privado va desapareciendo paulatinamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de población vulnerable que no puede acceder a los bienes comunes. Entonces la construcción es entre todos, ¿no? Y entonces una educación científica, humanista, que les permite hacer un análisis crítico de qué necesita esta comunidad, con qué vamos a trabajar, cuál es el proyecto que sigue, cómo lo construimos en conjunto. Y la asamblea escolar está en el centro. No es una asamblea que decide, es una asamblea comunitaria en realidad, ¿no? Entonces, este proyecto alternativo, que ahora, por ejemplo, aparece en la nueva escuela mexicana, tiene muchísimo tiempo de existir. O sea, los ejemplos para nutrir una escuela que se base en un proyecto colectivo, pues los tenemos claramente en PDCEM y en otros espacios alternativos muy importantes, ¿no? El proyecto educativo no queda ajeno a la problemática social, a la local, a las necesidades, a las discusiones sobre la siembra, sobre si ponemos la parcela, sobre qué vamos a sembrar, sobre si vamos a enseñar a los niños y las niñas a trabajar cierto material de la siembra, vamos a producir entonces un cierto tipo de alimento o de artesanía, o vamos a coser. O sea, es una decisión colectiva. Eso cambia mucho, porque eso cambia el contenido de la escuela, ¿no? Y les permite en las escuelas integrales del PDCEM tomar decisiones. Un ejemplo, ellos tienen libros de texto que han sido hechos por los profesores de Michoacán para trabajar el acceso a la lectoescritura con un programa integral que tiene su origen en la palabra generadora de Freire. Son libros que editaron, que se reprodujeron y que tienen su propio programa. Hay una lucha muy fuerte con el poder, desde luego, para que esto sea reconocido. Los profes últimamente han tenido problemas porque en un tiempo el Estado permitió la elaboración de los libros, los apoyó inclusive, y posteriormente tenemos que no se les emiten las boletas de fin de cursos. O sea, hay una gran discusión ahí. Lo mismo pasa, por ejemplo, en escuelas como la escuela aquí en la Ciudad de México. Me iría yo ahorita un poquito a la escuela en la Ciudad de México, la Escuela Centauro del Norte, que es una escuela que está en Iztapalapa, que dirige el maestro Pedro Hernández, que es el secretario de la novena, pero que no porque sea secretario su escuela cambió, su escuela era así desde el principio. Es una escuela que tiene un trabajo muy fuerte para la formación de lectoras, lectores,
escritores y escritoras. Durante la pandemia trabajaron muchísimo para que los niños y las niñas pudieran tener acceso a los libros, para que por WhatsApp mandaran sus escritos, para que hicieran libros, trabajan la pedagogía Freinet en la elaboración de libros y han formado una comunidad que aprende a escribir y que se hace lectora sin pasar por los terrenos formales, con una verdadera pasión. Los padres y abuelos van a la escuela a leer, en la pandemia pues leyeron por teléfono, leyeron por el Zoom o por los diferentes medios, y tiene una pedagogía que está instalada en las necesidades reales de la comunidad en la que está, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. El modelo oficial pide permiso. El modelo alternativo toma decisiones. Esto es, ¿por qué toma decisiones? Porque tiene conciencia de dónde está, simplemente, porque tiene conciencia de la necesidad, tiene conciencia de las aportaciones de la comunidad, tiene conciencia de cuáles son las preguntas que las niñas, los niños, los padres están haciendo, tiene conciencia de que las familias son una herramienta, un elemento muy importante en esta construcción colectiva, y eso cambia, porque la escuela tradicional cierra las puertas, y solo reprime y solo sanciona de acuerdo a lo que considera que es lo positivo. Y la escuela crítica se pregunta si es positivo o no. Se pregunta por qué tenemos esta crítica de la comunidad, de los padres, del entorno, y permite construir una respuesta en conjunto, ¿no? Entonces eso hace una gran diferencia. Y justo pensando en todo este trabajo de escuela, ¿no? Toda esta operación en las escuelas, nos gustaría preguntarle por último acerca de su experiencia como fundadora y directora de la Escuela Activa Paidós. Nos encantaría escuchar su experiencia, profesora. Bueno, pues tenemos 51 años de una formación de una escuela diferente, que uno de los puntos muy importantes en la escuela es la escucha. Escuchar qué proponen los niños, qué proponen las familias, qué proponen los docentes que forman el equipo de Paidós, y a través de ello construye alternativas. Les voy a dar un ejemplo. Cuando empezó la escuela, teníamos unos libros de geografía muy grandes, en donde estaban los animales colocados en diferentes lugares del mundo, en unos mapas coloridos preciosos. Y los niños y las niñas dicen, ¿por qué no jugamos así como con los animales del mundo? Dice, píntanos un mapa para jugar en el mapa cómo están los animales. Entonces se pinta en el patio de la escuela un enorme mapa para que los niños jueguen a ser los animales del mundo. Cuando empezamos nosotros era un preescolar, eran muy pequeñitos. Y entonces unos son leones, y otros son tigres, y otros son elefantes de Asia y elefantes de África, y siguen jugando a eso. Y los niños dicen, no debe borrarse el mapa, porque tenemos que seguir jugando siempre. Y entonces una herramienta que tiene Paidós son mapas gigantes que están en el piso para jugar a todo aquello que se te ocurra. A hacer animales, a poner las carreteras, a poner la producción, a discutir alguna vez, por ejemplo, que por qué el mapa no tendría que ser el de Mercator, sino el de Peters, un mapa que es un mapa más justo para una distribución más justa del mundo. Y todo eso tiene que ver con las peticiones. Una herramienta fundamental en la escuela es la asamblea. La asamblea permite tomar decisiones, y decisiones que pueden romper la estructura de la escuela. En una ocasión, los niños y las niñas que tenían de mascotas unos patos, dijeron, y que ya los patos habían provocado, pues imagínense, los patos en el patio de recreo, es un desastre. Y entonces decíamos, los patos se tienen que ir de aquí. Y los niños y las niñas dijeron, no, los patos tienen que tener su propio estanque. Pues nos llevaron a construir un estanque en la escuela para los patos, y rompe la estructura de la escuela para hacer un estanque, ¿sí? Y como esos, otras cosas. Acabamos de tener hace poco un análisis muy fuerte para el día 26 de septiembre con los 8 años de Ayotzinapa, y después de mucho discutirlo dijeron, queremos estar en la marcha de Ayotzinapa, entonces hay que hacer su manta de Ayotzinapa, ¿sí? Y entonces en una gran manta pintaron su posición de por qué los niños y las niñas querían ir a escuchar, y fuimos a la marcha, fuimos a escuchar a las madres y a los padres de los 43. Querían saber qué pasaba con esto y por qué, qué decía el Estado en relación a la desaparición de 43 estudiantes. Todo esto lo traigo a colación porque cuando se escucha a los niños y a las niñas como seres pensantes, como seres críticos, las propuestas pedagógicas se multiplican, que pueden ir desde pintar un mapa, hacer un estanque o organizarse para ir a una marcha, porque se requiere necesariamente que tengan la posibilidad de
tomar en sus manos el objeto de conocimiento. Yo lo que creo es que la escuela tiene que tener la posibilidad de darles a los niños, a las niñas, a las familias, herramientas para poder pensar la realidad, para abrirse al mundo, para ver lo que está pasando en el entorno. En el tiempo de Colombia, ¿se acuerdan los movimientos de Colombia de los jóvenes? Sí. En el tiempo de Colombia, llegar con las noticias y decir, queremos saber qué pasa en Colombia. Queremos que nos expliquen qué está pasando, qué pasa con el gobierno y qué pasa con los estudiantes y por qué están agarrando a los estudiantes en la calle. Es otro 68, me preguntaron. Dije, vamos a buscar quien nos explique. Entonces se empezaron a buscar periodistas, críticos, que nos explicaban por qué se estaba afectando a la población estudiantil de Colombia y por qué los jóvenes salían a las calles. Como muchos de ellos dijeron, salimos a las calles porque nuestros padres y madres están cansados de tanto buscar justicia y ahora nosotros salimos a eso. Si nadie nos está mandando, somos nosotros en esta condición que vivimos. Pues es muy fuerte y no forma parte del currículum oficial. No hay una temática que diga hay que estudiar esto. Estas temáticas vienen fundamentalmente con la conciencia de los estudiantes. Entonces, Paidós ha hecho eso durante 51 años, se transforma todo el tiempo, hace un trabajo muy fuerte por el medio ambiente, pero yo diría, no soy yo, no es una maestra en particular o un maestro, es toda la comunidad que propone las temáticas, los objetos de conocimiento que es necesario trabajar, porque son sujetos pensantes y porque entonces plantean necesariamente sus dudas, sus demandas al entorno. Wow, ha sido muy interesante escuchar todos estos comentarios, doctora, en verdad le agradecemos mucho, realmente ha sido enriquecedor poder contrastar estos aspectos en torno a las diferentes propuestas pedagógicas que existen, ¿no? La oficial, la alternativa, la de los maestros, y vaya, la experiencia que usted tiene en este rubro, pues con su proyecto Escuela Paidós. Le queremos agradecer mucho, doctora, y esperamos que pronto podamos contar nuevamente con su presencia para seguir hablando de estos temas tan interesantes, porque realmente quedan pues tantas cosas tan complejas que seguir escuchando, que usted nos pueda explicar. Entonces, pues le agradecemos mucho su participación, doctora. Muchísimas gracias, Israel. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias por el espacio para compartir. Pues amigas y amigos, con esto hemos llegado al final de este espacio de Democracia en Disputa. Recuerden que en cada emisión daremos voz a los hombres y mujeres que con su historia de vida y sus luchas nos permitirán comprender la importancia de las y los maestros para nuestra sociedad. Les recuerdo a nuestro amable auditorio, si quieren conocer más sobre este y otros temas, les invitamos a conocer la plataforma digital interactiva Culturas Políticas y Magisterio Democrático en México, que pueden visitar en la página electrónica del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, www.juex.unam/Magisterio Democrático. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia realizado en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Visita la página puets.unam.mx/magisterio-democrático y síguenos en nuestras redes como @puetsunam. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.